Tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me salvó. Buenas tardes, Dios les bendiga grandemente. Sean bienvenidos, bienvenidas, hermanas. ¿Qué les parece antes de iniciar ya en la enseñanza? Vamos a orar. Vamos a orar. Voy a apagar por aquí un micro para que no haga eco. Vamos a orar, sí, para que sea el Espíritu Santo guiando esta clase, que no sea solamente sabiduría humana, sí. No quiero ser sabia en mi propia opinión, en mi propio entendimiento, como dice otra versión de la Escritura, sino que sea el Espíritu Santo. Amén. Y si alguno está falto de sabiduría, dice la palabra, pídala. Y hoy se la pido al Señor. Vamos a orar. Gracias te doy, bendito Padre, porque nos has permitido llegar hasta aquí en la clase número 1, Señor, de esta enseñanza de lo profético, basado en tu palabra, Señor, basado en las Escrituras, Señor. Te doy gracias nuevamente porque pese a todos los obstáculos, todas las adversidades que se presentaron, Señor, solamente tú sabes todo lo que se presentó, ataques, Señor, comentarios, blasfemias, muchas cosas, Padre, se presentaron obstáculos, pero aquí estamos, Señor, victorioso, Señor, para tu nombre, Señor, para ti, Rey de Reyes, porque todo es para tu gloria, para tu honra, Señor. Y si queremos aprender más de estos temas de lo profético, solamente es para ti, Señor, para ti, Padre amado, y para edificación del cuerpo de Cristo, Señor. Para eso es este don tan hermoso dado por el Espíritu Santo. Guíame, Padre amado, en esta clase, como lo dije ahorita, como lo compartí. No quiero que sea mi propia opinión, mi propio entendimiento, impartiendo esta enseñanza, sino que sea tu Santo Espíritu que me guíe, Señor, que ponga las palabras adecuadas, que ponga la sabiduría, Señor. Tu palabra dice, y si alguno está falto de sabiduría, pídala y le será dada abundantemente y sin reproche. Y hoy te la pido una vez más, que me des esa sabiduría, Señor, para poder impartir de esta enseñanza como tú quieres, Señor, no como yo quiero, Señor. Detén si hay algo que yo no deba hablar en este momento, tú detén mi boca y también pon palabras en mi boca que tú quieras que yo hable, Señor. Y te doy gracias una vez más por la vida de todos y cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor. Bendigo la vida de mi hermana Evangelina, de mi hermana Pau, de mi hermana Leslie, de mi hermana Kenia, del matrimonio Ruiz, de mi hermano Andrés Rojo, de mi hermano Felipe y todos los demás hermanos que no están aquí presentes, Señor. Bendigo sus vidas en el nombre de Jesús, bendigo sus ministerios en el nombre de Jesús, bendigo la obra de sus manos, bendigo su salud, sus finanzas, su mente, sus actos, todo lo que ellos hagan, los bendecimos en el nombre de Jesús y por amor a tu nombre, Señor. Gracias, Padre, por esta tarde, Señor, con esta clase. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén, Señor. Muy bien, hermanos. Bueno, pues aquí siempre pongo por protocolo, ¿verdad? No se me asusten unas pequeñas reglas para que la convivencia en clase sea un poquito más amena, más organizada. Recordemos que Dios es un Dios de orden, ¿verdad, mis hermanos? Dios de orden. Entonces hay que tratar en la medida de lo posible, estar con la cámara encendida, por lo que les comenté, sentirnos de tú a tú, ¿verdad? Por así decirlo, como decimos en mi país. Hay que tener el micro apagado. ¿Por qué? Porque las personitas que ven la clase grabada, si nosotros dejamos todos los micros prendidos, ¿qué creen? Cuando ellos escuchan la clase, la escuchan con mucho ruido, con mucho eco. No es que a mí me incomode escucharlos, no, 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 sino, insisto, hago hincapié, cuando les mandamos la clase grabada, de pronto no van a ellos a escuchar bien. Si hay que hablar, bueno, lo pueden escribir o pueden levantar la mano, ¿verdad? Y lo hacemos con orden para que todos puedan opinar, puedan hablar, puedan comentar y demás. ¿Sí? Entonces, pues básicamente serían como que las reglas de convivencia. Y
Ahora sí, hermanos, vamos. Esta es una clase de introducción conforme para los que van llegando. Les comentaba ahorita que conforme vayamos avanzando, cada vez nos vamos a ir sumergiendo más en las profundidades, en las aguas con el tema, ¿verdad? Ahorita es lo básico, estamos como quien dice en el primer escaloncito hablando metafóricamente, ¿sí? Es introducción y también es si existen o no como segundo subtema del tema, valga la redundancia, los profetas o no hoy en día. Pero lo vamos a ver con bases bíblicas, no nada más decirles sí o no, o sea, como todo con base bíblica, ¿sí? Especialmente a través de teología sistemática también, ¿verdad? Bueno, ¿qué es? Es la manifestación de una forma de revelación cuando Dios muestra algo a través de, ojo, sueños, puede ser sueños, pueden ser visiones, puede ser por inspiración, puede ser a su espíritu que llegó la inspiración y soltó usted la palabra profética, que algunos de aquí fluyen muchísimo en esa parte, unos fluyen más en una, otros en otra, según como el Espíritu Santo quiera, ¿verdad? Hacer con cada quien. También por olores, sí, también, aunque también los olores va mucho en cuanto al discernimiento, también va de la mano, pero también puede ser. También por actos proféticos, ¿sí? También los actos proféticos que hoy en día en muchas iglesias, hermanos, y no lo estoy diciendo por juzgar ni mucho menos, no, no, no va por ahí. No se toman mucho en cuenta los actos proféticos hoy en día, en la gran mayoría de corrientes, ¿verdad? Ahorita no, no voy a hablar de ninguna en específico, solamente el acto profético que suelen realizar, ya sea una vez al año, en la Semana Santa, una vez cada 6 meses, según sea la congregación, es tomar la Santa Cena. De ahí en más, no, no se suele mucho hacer, ¿verdad? Pero también va dentro de lo profético, ¿sí? Ahora bien, esto lo voy a estar explicando mucho más a fondo en la clase 2, pero sí quiero darle la pincelada que el Señor se comunica con nosotros cuando nos da una palabra profética, sí. Puede ser justamente a nuestro espíritu por inspiración y como les dije, por sueños y visiones. Hay personas que lo hacen nada más de un solo, hay personas que les da también los sueños, las visiones y los que tienen o tenemos sueños y visiones, estamos dentro del plano del área, como le quieran llamar, de lo vidente. Ustedes no se me asusten con esta palabra, hermana, ¿cómo que dice que vidente? Pero eso no es de Dios, vidente, porque estamos acostumbrados a escuchar que un vidente es una persona, una divina, una persona que no es de Dios, pero esto es erróneo, hermanos, porque un vidente de Dios es el que ve, por eso es vidente, ve, ¿sí? Que el enemigo ha tergiversado este don y lo ha usado también para sus malos propósitos, es verdad, pero en realidad el verdadero vidente es aquel vidente de Dios, pero el enemigo quiso robarlo y usarlo, pero no es de él porque él no ha creado nada, él no es creador de nada, amén, y el Señor lo reprenda. Dios sabemos que es el que lo ha creado todo. Entonces, el vidente es el que ve a través de sueños y visiones, ¿verdad? Muchos fluimos todavía mucho más en esto, que justamente ahí, permítanme tantito que se me reseca la garganta. Sí. Bueno, ahora, ¿para qué Dios usa a alguien de esta tierra para desatar, para dar palabra? Sí, para desatar lo que el Señor quiere, usa a alguien, repito, de esta tierra, lo puedo usar a usted, me puede usar a mí, puedo usar al pastor de mi congregación, a quien el Señor quiere, ¿sí?
para dar el mensaje, porque el Señor necesita que alguien, humanamente hablando, o sea, el Señor lo hace, pero a través de nosotros, sus siervos, para desatar el mensaje. ¿Qué mensaje? ¿Con qué fin? Ya sea un mensaje de edificación, de exhortación. Podemos exhortar a través de ese mensaje profético, esa palabra profética o de ciencia que el Señor da. Sí, podemos exhortar, pero hay maneras de hacerlo, lo vamos a ver más adelante, sí, porque hay una cierta madurez espiritual, no andar soltando todo por todos lados y a nuestra manera, y exhortar y dejar en ridículo, por así decirlo, dejar en mal a una persona. El Espíritu Santo no quiere eso. Hay maneras, pero vamos madurando en los dones, ¿verdad? Vamos madurando en el Señor, ¿sí? Entonces mucha gente cree que porque ya tiene el don profético, la palabra de ciencia también, la palabra profética puede llegar y no es para destruir ni para dejar en ridículo a nadie, ¿verdad? Salvo que el Espíritu Santo diga, aquí en medio de la congregación, en medio del púlpito, ahí suéltalo. Bueno, ya es diferente. Contados casos, hermanos, contados casos que el Señor diga, aquí exhortas y aquí dices, que ha habido situaciones muy fuertes. Yo he escuchado testimonios que luego profetas sí sueltan, los invitan y sueltan ahí palabra de exhortación para el pastor y delante de medio mundo. A veces porque ellos lo toman así o en ocasiones porque el Señor sí les está diciendo, aquí suéltalo. Pero generalmente el Señor va a querer que lo hagamos más en privado, si es para exhortación y también es para consolar, ¿sí? Especialmente al cuerpo de Cristo. Pero mucha gente cree que es solamente para el cuerpo de Cristo y no, hermanos, porque qué tal si el Señor nos da una palabra para una persona inconversa y dice, ve y suéltala, suelta la palabra, suelta este mensaje, desata la palabra en esta persona que es incrédula, que todavía no se ha convertido y justamente, ¿para qué? Para que venga la fe a la persona y pueda recibir al Señor a través de una palabra profética, muchas veces acompañado de una palabra de ciencia. ¿Sí me explico? Vamos a suponer que el Señor dice, ve con fulano, con Pedrito Pérez, es un ejemplo, ¿verdad? Dile aquí que yo vi cuando estaba orando, que voy a restaurar a su familia, vi que en la noche estaba orando de rodillas a las 12 de la noche, datos muy precisos que solamente el Señor sabe. Bueno, no orando, más bien en un problema, porque si es en un inconverso no puede ser, ¿verdad? Ahí corrijo. ¿Y qué pasa? Pues la persona, a través de esta palabra, el Espíritu Santo puede traer convicción y puede traer también salvación para la persona, ¿sí? Puede traer salvación, ¿sí? Hay 3 categorías y o dimensiones. Si usted tiene el Espíritu Santo, usted es profético, ¿sí? Usted es profético. No quiero decir que usted sea dentro del 3 todos, pero hay 3 dimensiones o categorías, como usted le quiera llamar, niveles, dimensiones, categorías, es lo mismo, ¿sí? 1, el espíritu de profecía. 2, el don de profecía, personas que ya se mueven en el don propiamente. Y 3, en el oficio, que algunos le llaman la oficina del profeta o el oficio del profeta, con un oficio como tal. Y el Señor lo llamó de tiempo completo para ser profeta. ¿Sí? ¿Existen hoy en día, hermana? Le adelanto, sí. Ahorita lo voy a decir con bases bíblicas en que me baso, ¿sí? Pero sí, todavía al sol de hoy, sí. Que mucha gente me dice, hermana, pero la escritura ya se cerró, el canon bíblico ya se cerró, ¿cómo que va a haber más profetas? ¿Cómo? Una cosa es el canon bíblico y otra cosa es una palabra profética. ¿Para qué dijimos? Para edificar, exhortar y consolar. No palabra profética para que yo le añada al canon bíblico, ¿verdad? Para que yo le ponga más aquí. No,
para eso no, ¿sí? El canon bíblico ya se cerró, ya la escritura así quedó, con los libros que tenemos, con las cartas que tenemos, etcétera, etcétera, ¿sí? No es para eso, no es para que le agreguemos, ¿sí? Bueno, hoy vamos a estar viendo cada una de estas, el espíritu de profecía, don de profecía y el oficio del profeta. Vamos a estar viendo a detalle. Pero si tiene usted el Espíritu Santo, usted es profético. Usted, yo, todo aquel que tiene el Espíritu Santo, que recibió a Jesucristo como su Salvador y por ende tiene el Espíritu Santo. Amén. Uno, que es la que vimos aquí. Espíritu de profecía. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Amén. Lo vemos en Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Quiénes son ovejitas del Señor? Todo aquel que recibió el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Sí? Él es que nuestro buen pastor. Él es nuestro buen pastor, dice la palabra, ¿verdad? Dice la escritura. A lo largo de la palabra, de la escritura, especialmente en los salmos. Sí, Él es nuestro buen pastor y nosotros somos sus ovejas, ovejas de su prado, dice el Salmo 100, ovejas de su prado, gloria a Dios. Y aquí en Juan dice, mis ovejas oyen mi voz. Entonces nosotros oímos su voz. Hermana, literalmente la voz de Dios. Bueno, no precisamente, no precisamente, aunque hay personas que sí podemos asegurar haber escuchado la voz de Dios, ¿verdad? En algunos casos, sin embargo, Dios se puede comunicar de muchas maneras. De muchas maneras podemos oír la voz de Dios metafóricamente hablando, no audible me refiero, sino de muchas maneras podemos oír su voz, ¿sí? Y dice aquí, y las conozco a quienes a nosotros sus ovejas, y los seguimos a causa de esa voz que oímos. ¿Cómo oímos su voz? De, vuelvo a repasar aquí para poderlo entrelazar. A través de esos sueños, a través de esas visiones, a través de que habla nuestro espíritu, por también discernimiento, olores, etcétera. ¿Sí? Escuchar, ojos espirituales, etcétera, ¿sí? De muchas maneras. Entonces las ovejas oímos la voz de Dios, ¿sí? El Espíritu Santo nos da esa comunicación. Cuando viene el Espíritu Santo sobre nosotros, a nuestra vida y nosotros, podemos tener acceso, gloria a Dios, a esa comunicación. Bendito sea el Señor. Y todo hijo tiene comunicación con el Padre, todo hijo. Pero ojo, hay personas, si lo digo en el amor de Cristo, que se quedan solamente en yo soy siervo inútil, como dice la palabra. Y sí, déjeme decirles que tanto usted como yo somos siervos inútiles de Dios, ¿verdad? Como dice la escritura, no lo digo yo. Pero aparte de ser siervos, podemos acceder a otra dimensión cuando nos damos cuenta de la identidad que tenemos, la identidad en el Señor, comprendemos la magnitud del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros y además de ser siervos, comprendemos esa identidad que Él nos da. ¿De qué? De ser llamados hijos, hijos de Dios, ¿sí? Usted créasela y se lo digo en el amor de Cristo porque hay personas que a veces, aún cristianas, no alcanzan a dimensionar. La palabra no es comprender, a dimensionar. Soy hijo, soy hija. Tengo también acceso a la gracia, al favor de mi Padre, ¿sí? A escuchar su voz, porque soy hija. Escucho, ¿qué hijo no escucha la voz de su padre? ¿Qué hijo no le escucha? Bueno, salvo que haya problemas, hablando ya en el plano físico, ¿verdad? Problemas de audición, cualquier cosa, pero todo hijo escucha la voz de su padre de alguna u otra forma. Ahora bien, porque hay personas dentro de la iglesia o del pueblo cristiano, como usted me comprenda mejor, que dicen, hermana, pero yo no escucho la voz de Dios, yo no la escucho.
¿Cómo usted la escucha? ¿Cómo usted le da sueño, le da esto, le da lo otro? ¿Cómo? Yo quisiera escuchar. Y mucha gente hasta dice, es que Dios ha de tener sus favoritos, ¿verdad? Han escuchado eso, me imagino, ¿no? Porque dicen, es que yo no escucho. Bueno, porque a veces no escuchan, hermanos, por la iniquidad. No es que nosotros no seamos pecadores, usted y yo somos pecadores, ¿verdad? Desde la caída, toda la humanidad. Pero una cosa es ser pecador, cometer algún error, algún pecado, y otra cosa muy diferente es permanecer deliberadamente, repito, permanecer en el pecado. Son 2 cosas muy diferentes. Está una persona pidiendo la misericordia de Dios, ¿verdad? Que son nuevas cada mañana a causa de sus pecados, por sus iniquidades. O está una persona cómoda permanentemente estando y permaneciendo en su pecado. Si se fijan, son 2 cosas muy diferentes. Entonces, cuando es la segunda y la persona está permanentemente en el pecado, cómodo, cómoda, pues hay iniquidad y consigo, ¿qué creen? Se produce ceguera y sordera espiritual. Se produce. Hermanos, se atrofian los sentidos. No me refiero a los sentidos físicos, ¿verdad? Los sentidos espirituales se atrofian a causa de permanecer en el pecado, a causa de iniquidad. Aún en esos momentos, Dios puede en su infinita misericordia hablarle a alguien. ¿Cómo? Le puede estar dando un sueño de advertencia para que se convierta. Le puede mandar una palabra por medio de una persona, sí, de un siervo del Señor, de N maneras, como decimos por acá en México. Aún en su infinita misericordia, sí, pero va a ser mucho más difícil que en esa ocasión que el Señor decidió hablarle, la persona vaya a escuchar, vaya a comprender, porque no tiene atentos sus oídos espirituales, me refiero. No los tiene atentos, esos sentidos están atrofiados, es difícil. Bueno, se me pasó decirles algo aquí. Y referente también en que Dios puede también darle una visión, un sueño, algo a otra persona que no sea, cristiana, ¿sí? Lo vemos inclusive también en el Antiguo Testamento, cuando el rey Nabucodonosor tuvo el sueño, él no era creyente, no era seguidor de Jehová, por decirlo de alguna manera, y a Dios le plació, ¿qué? Darle el sueño a él, ¿se acuerdan? Entonces, lo mismo también ahora en la gracia puede pasar, también pudiera pasar, ¿verdad? No como tal la persona tener el don o estar en el oficio del profeta, pero puede caer ahí la palabra de parte de Dios con algún fin, ¿sí? El mensaje, por así decirlo. Ahora, acceder al trono de la gracia es parte de la identidad. Les hablé aquí de identidad de hijos, ¿sí? Esa identidad de que como ovejitas, como hijos, reconocemos y conocemos la voz de Dios. Dice aquí en Apocalipsis 19:10, yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Amén. Gloria a Dios por sus santas palabras. El testimonio, repito, de Jesús es el espíritu de profecía. ¿Sí? Entonces, justamente Jesucristo es el espíritu de profecía, ¿sí? Que caería aquí en el uno, ¿se fijan? El espíritu de profecía. Inclusive todo aquel que escudriñamos las escrituras también, agregado a lo que les acabo de decir, pues se nos está revelando qué o quién, Jesucristo, que es el espíritu de profecía. Y ahí somos proféticos a través de las escrituras, de las sagradas escrituras.
Amén. Porque de eso trata la escritura, como usted y yo sabemos, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Hermana, pero en el Antiguo Testamento todavía no venía Jesucristo. No, pero creían en aquel que iba a venir, en el que ha de venir. Sí, profetas mayores, menores, sí, hablaron de eso, profetizaron de eso. Y en el Nuevo Testamento creemos en aquel que ya vino, ¿verdad? Y que va a volver en su segunda venida. Amén. Pero en realidad en toda la escritura nos es revelado Jesús. Ahora dice aquí, vamos a leer en Hechos 2:7, capítulo 2, versículo 7, que es que derramará su espíritu sobre toda carne. Dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas, ¿qué? Profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Gloria al Señor por sus palabras, sí. Aquí no dice, amados hermanos y amadas hermanas, no dice, derramaré de mi espíritu sobre los cristianos. ¿No, verdad? Dice, sobre toda carne. Por eso lo que les decía ahorita, que ahí están en esta dimensión, ¿verdad? Puede venir el espíritu de profecía sobre esa carne para que esa carne, esa persona, dé la palabra, pudiera ser, ¿sí? En una sola ocasión, quizá, quizá en algunos casos sí, quizá en algunos casos no. Llegó en esa ocasión y como decimos en México, tan tan hasta ahí, ¿sí? Puede ser. Ay, estamos acá, ¿verdad? Me fui a otra. Pero dice, sobre toda carne, y vuestros hijos e hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Alguien podrá decir, hermana, pero yo no soy anciana o anciano, y sueño sueños que se cumplen, sueños proféticos. Dios me revela muchas cosas en sueños, por poner un ejemplo. Pero ¿por qué dice aquí anciano si yo no soy anciana? Ojo, no se está refiriendo a anciano en cuanto a edad, en cuanto a canas físicas, ¿sí? Se está refiriendo a ancianos, hablando espiritualmente, en cuanto a esa madurez espiritual, en cuanto a esas canas espirituales. A eso se refiere, ¿sí? Y jóvenes de igual manera, no precisamente jóvenes, niños, niñas, jovencitos, jovencitas, de edad, hablando de edad, ¿sí? Sino esos que no son ancianos en el espíritu, sino jóvenes espiritualmente. A esto se refiere este punto. Y el Señor derramará de su espíritu sobre toda carne. Y está en el Nuevo Testamento, no está en el Antiguo Testamento, amados. Sí, en el Nuevo Testamento. Y justamente para ahorita comprender más esto, vamos a ver más adelante. Es más, vamos a verlo de una vez. Me voy a brincar de diapositivas. Estoy en la 8, para regresarme a la 8. Vamos a ver este asunto de Cornelio, ¿sí? Esta porción de la escritura. Cornelio, el centurión romano, no siendo judío. Déjenme, lo leo acá. Hechos 10, 1 al 5. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente una visión. Ojo aquí en el versículo 3. Voy a repetir. Este vio claramente que una visión, como la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo,
tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, ¿sí? Posa, me voy a brincar al 6, aquí no lo tenemos, pero aquí en la escritura lo tengo. No en pantalla, pero en la escritura, se los voy a leer. Posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te tira lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer. Estoy en el 10. Y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado para las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. O otra versión dice: no lo llames impuro. También otra versión, estoy leyendo la Reina Valera. Se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio. ¿Por quién? Por Cornelio, ¿se fijan? Los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando, preguntando si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir a comer con ellos, porque yo los he enviado. Amén, hasta ahí la voy a dejar. Pueden continuar leyendo todo el capítulo 10. Yo leí hasta el versículo 20, hermanos. ¿Qué aprendemos aquí en esta historia del libro de los Hechos, que muchos deben de conocerla ya previamente, me imagino? Que justamente aquí cayó palabra, ¿sí?, de revelación. ¿A quién? A Cornelio. A Cornelio. Cornelio, hermanos, no era ni siquiera judío, no era cristiano, no era judío. ¿Y qué pasó? Al Señor, al Espíritu Santo le plació darle la palabra para que fuera llevada a Pedro. Y a Pedro se le preparó antes, aquí lo vemos, ¿verdad? En alguno de los versos que leímos, que le fue preparado para que recibiera a los hombres de Cornelio y recibiera la palabra. Por eso a Pedro le vino esta visión antes, Dios lo preparó para que lo recibiera, ¿sí? Porque en ese tiempo pues los judíos, estos judíos no se podían mezclar, ¿sí?, con los romanos, con los gentiles no podían mezclarse. Por eso Dios le dijo que lo que él ha limpiado no lo llame sucio, parafraseando, ¿verdad?, la escritura. No lo llame inmundo, para que pudiera recibir a estos hombres. Pero ¿dónde empezó todo? A través de la visión que el Señor le dio a Cornelio. Entonces aquí se cumple justamente, ¿verdad?, que sobre toda carne. Cornelio era parte de ellos, ¿no? No era parte, ¿sí? No era ni judío, no era ni cristiano, era un centurión romano, así. Y al Señor le plació darle la visión a Cornelio. Al Señor le plació.
¿Se fija? Entonces aquí vamos comprendiendo más. Vamos comprendiendo más, es que se me congeló la pantalla. Vamos comprendiendo más referente a este punto, ¿sí? Que el Señor derramará de su espíritu sobre toda carne. Amén. Lo vemos también a través de Cornelio. Permítanme, déjenme que se me descongele aquí la pantalla. Ya, ¿sí? Entonces me voy a regresar. Estábamos aquí, ¿sí? Por eso les puse aquí, ver historia de Cornelio. Ya la vimos. Ahora bien, acceder al trono de la gracia es parte de la identidad. O sea, estoy teniendo un poco de inconvenientes, pero ya. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. Cosas que ni imaginamos, pues el Señor nos puede mostrar. ¿Sí? Ya me cambió, no me cambiaba de diapositiva. Ok. Y vamos a leer aquí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 10 al 14. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo más profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Amén. Y luego aquí me brinco al 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Entonces, aquí que vemos en toda esta porción de la escritura, principalmente, ¿verdad? Que hay mucha enseñanza en toda esta porción, ¿sí? Que nosotros podemos discernir y el hombre natural no. Por eso les decía acá, miren, y me voy a regresar tantito, ¿se fijan? Que algunas personas no escuchan a Dios por iniquidad, produce ceguera y sordera espiritual. ¿Le hace sentido con lo que acabamos de leer acá? ¿Sí? ¿Te hace sentido? Para nosotros poder discernir, tenemos que tener al Espíritu de Dios para poderlas entender, para poderlas discernir espiritualmente, para nosotros poder acomodar lo espiritual a lo espiritual, ya sea una palabra que Dios nos da, una palabra de ciencia, una palabra profética, discernir, etcétera, etcétera. ¿Sí? Por eso dice aquí, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña hasta lo más profundo de Dios. Amén. Entonces es muy importante esta cita también para esta enseñanza, amados, de estas citas. Ok. Otro asunto importante a ver aquí también, lo que les comentaba, aún personas, si se encuentran, no son profetas, no pertenecen al grupo 3, a la dimensión 3, la oficina del profeta, ni tiene el don de profecía, ¿sí? Pero cae en el espíritu de profecía, en el uno, ¿sí? Ahí, y la persona puede profetizar, como lo vemos con Saúl, profetizó y no era profeta. ¿Era profeta, hermana? No, no era profeta Saúl. Pero cuando cayó bajo esa atmósfera profética, ¡pum! Soltó y profetizó. ¿Qué pasa? Sale, retira de esa atmósfera profética y ya no profetizó más, ya nunca más profetizó Saúl. ¿Puede pasar? Aún actualmente sí, amados, puede pasar. ¿Puede alguien no tener el don de profecía, no ser profeta de oficio como tal, caer en una atmósfera profética y profetizar? Sí puede suceder, como pasó con Saúl, repito.
que lo leemos aquí. Vamos a leer esta palabra en el nombre de Jesús en primer libro de Samuel 10:10. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Voy a repetir, hermanos, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. ¿Y qué? Y profetizó entre ellos. ¿Entre cuáles ellos? Entre los profetas, hermano y hermana. Entre los profetas, él estaba en ese ambiente, en esa atmósfera profética, y entre ellos, metido en ese ambiente, ¡pum!, profetizó. Puede pasar si usted está en una congregación llena de personas proféticas con don de profecía y en algún momento puede, y usted no lo tiene, puede pasar, o algún hermano suyo, una hermana suya está en esa atmósfera, ¿sí? Y vino. Otra cosa importante que creo que no les dije, me voy a regresar poquito. Perdónenme para los que están tomando notas. El espíritu de profecía, ¿sí? Viene por parte, obviamente, lo di por hecho, pero sí es importante aclararlo, hacer hincapié, por parte del Espíritu Santo, obviamente. Es el mismo Espíritu Santo, el espíritu de profecía. Es el mismo, pero operando bajo el espíritu de profecía. Bueno, entonces es importante ver esto, ya que estamos viendo las dimensiones, los niveles. Repito, ya para dar next a la diapositiva, que Saúl no era profeta, pero profetizó bajo ese ambiente, esa atmósfera. Ahora, vamos a ver en cuanto al nivel o dimensión 2, como usted le quiera llamar, el don, ya propiamente el don de profecía, hermanos. Voy a agrandar esto para que lo vean mejor. Es para edificación del cuerpo de Cristo, ¿sí? Que también, como les dije ahorita, podemos dar palabra profética también a una persona inconversa, ¿verdad? Leemos en 1 Corintios capítulo 14, versículo 1 al 5. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo, ¿qué? Profeticéis, dijo el apóstol Pablo en esta carta. En el verso 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Antes de seguir aquí me detengo. Es lo que les decía al inicio. Habla a los hombres para edificar, exhortar y consolar. Aquí lo vemos. Para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros habléis en lenguas, pero más profetizareis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Amén. Entonces, aquí dice, procurad los dones espirituales, sobre todo el de profecía, dijo el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, claro está. Anhélenlo, procúrenlo, deseen los mejores dones según la versión de la escritura que ustedes lean. Aquí tenemos la Reina Valera. Anhélenlos, procúrenlos. Si alguien de aquí dice, hermana, yo no lo tengo, ¿lo puedo tener? Si no lo tengo, sí, hermanos, sí pueden tener como tal el don. No solamente que el Señor en algún momento ocasional derrame de su espíritu, ¿verdad? Como lo hizo con Saúl y bajo cierta atmósfera profetizó, ¿no? Sino ya acceder a esta dimensión del don profético, del don de profecía. El mismo apóstol dijo, anhélenlo, procúrenlos, ¿sí? De aquí pudiera surgir otra pregunta que la vamos a ver más puntualmente en la clase 2. La pregunta que quizá
voy a dejar abierta y voy a dar una pincelada nada más, hermanos. ¿Es el profeta nace o el profeta se hace? Déjenme decirles que las dos cosas, ¿sí? Hay personas que tienen como tal ya el don profético, ahora sí que desde nacimiento, ¿sí? Como el profeta Jeremías, que dice la escritura que desde antes de nacer el Señor lo dio por profeta, ¿sí? Y entre otros, por poner un ejemplo. Pero también podemos, como dijo aquí Pablo en el Nuevo Testamento, en la carta a los Corintios, podemos procurar, podemos anhelar el don, pedírselo al Espíritu Santo el don. Dame, Señor, el don de profecía y pum, el darnos por su gracia, por su amor, por su misericordia, no porque nosotros somos los mejores hijos, porque no, 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 por su favor y él darle el don, ¿sí? E inclusive me atrevo también a decir que hay personas que ya tienen el don y no lo saben y tienen el don de alguna manera, por así decirlo, dormido, desactivado. Es una pincelada, lo vamos a estar viendo más profundamente, ¿verdad? El tema. Y usted me dice, bueno, y si yo lo tengo y está ahí desactivado, el Espíritu Santo puede activarlo, lo vamos a estar viendo a través de varias cosas, inclusive por impartición o por imposición. E inclusive si alguien no lo tiene, también puede recibirlo por impartición o por imposición de manos, también. Sí, si el Espíritu Santo así lo quiere dar, ¿verdad? O puede llegar el don. Ahora sí que en sentido figurado, literal, de la noche a la mañana puede llegar el don, puede llegar. Entonces, por eso dijo, anhélenlo, procúrenlo, quieranlo, deseenlo, ¿verdad? Según la versión de la escritura que lean. Por eso el apóstol Pablo dijo, sobre todo el de profecía, porque el de profecía es para edificación, ¿verdad? De la iglesia, del cuerpo de Cristo. Si usted habla en lenguas, dijo aquí, se edifica usted, pero si profetiza, edifica la iglesia. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso. Y también inclusive un don se puede recibir inclusive, ¿verdad? Si el Señor así lo desea, si lo quiere, así le place, se lo puede dar, se lo puede regalar hasta en sueño. Hermana, ¿cómo que en sueño? ¿Cómo? Sí. A Salomón le dio el don de sabiduría cuando cayó en sueño profundo. Le dio el don. ¿Para qué Salomón pidió ese don? No lo pidió para beneficiarse él, para presumirlo, Señor, dámelo porque quiero presumir aquí a todos mis consiervos que yo aquí soy la última Coca-Cola en el desierto, ¿verdad, hermanos? No, él lo pidió para poder gobernar de una mejor manera, básicamente, y parafraseando la escritura. Entonces, ahí el Señor vio la intención de su corazón y le concedió el don de sabiduría, que la sabiduría también es un don, también, que por cierto, como paréntesis, hago un pequeño paréntesis con esto, que inclusive cuando recibimos sueños, cuando recibimos visiones, especialmente sueños, ¿qué creen? Necesitamos el don de sabiduría para interpretar los sueños, ¿sí? Porque a veces estamos, ay Señor, pero ¿qué me quisiste decir en esto, en lo otro? Sí, increméntame, Señor, la sabiduría, dame más sabiduría. Me hablas y yo sí le he pedido al Señor, hermano, se los comparto aquí en confianza en la clase. El Señor me da tantos sueños, visiones, especialmente sueños, de palabra de ciencia. A veces me revela inclusive pecados ocultos de algunas personas, cosas, ¿verdad? No para juzgar, para orar o para exhortar en el amor de Cristo. Y también sueños proféticos. Y a veces me los da tan clarito, tan literal, que yo, ay, digo, ay, gracias, Señor, no hay que interpretarlo, cayó de una manera así bien literal.
pero a veces me los da de una manera tan metafórica que me cuesta a veces, Señor, hazme entender. Y últimamente el Señor de a poco me ha hecho comprender más los sueños que me da, para su gloria y para su honra. Todos al 100% no, hay unos que todavía yo me quedo, Dios mío, pero esto qué fue, qué me quisiste decir anoche, que sí, y es justamente el Señor hace eso con la intención, porque hay personas que me preguntan, hermana, ¿y por qué el Señor no darnos el sueño así tan clarito y ya? Hay gente que me dice, pero ¿qué le cuesta a Dios dárnoslos así? Porque a veces con metáforas, con tanta parábola, sueños tan confusos, ¿por qué, verdad? Sí, ¿qué le cuesta dárnoslos así de manera tan fácil? Antes yo también pensaba así, pero ¿por qué? Bueno, justamente es para que nosotros busquemos más su rostro, para que le busquemos más. Señor, ¿qué me quisiste decir? Le busquemos en oración. ¿Qué me quisiste decir anoche? Poniendo el ejemplo del sueño, ¿verdad? ¿Qué significa, Padre? Dame la interpretación. Podemos entrar en ayuno, en oración. Entonces es una manera que Dios también usa para que nosotros nos acerquemos más a Él. Gloria al Señor, que es perfecto, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Entonces nos sirve mucho para eso, uno. Y dos, porque también dentro de esa búsqueda nosotros leemos mal la escritura, porque todo debe de ir alineado a la escritura, ¿verdad? Alineado. Un ejemplo, que soñé con agua limpia, estaba bañándome en una piscina, en el río, ok, ¿qué dice la escritura, verdad? Del agua, ¿qué es, qué simboliza, qué quiere decir? Entonces, también, aparte de buscar al Señor en oración, en ayuno, también vamos a la palabra, ¿sí? Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso esto. Entonces, vamos a seguir al próximo. Dice aquí en Hebreos 5:14, leemos en el nombre de Jesús, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal, ¿sí? Los sentidos espirituales se ejercitan, sí, hermanos, sí se ejercitan. Sí, el Señor ya dio el don, ya lo tiene usted, pero usted lo puede ejercitar. Si no lo usa, es como, vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? Una metáfora. Este, usted no camina, pero sí puede caminar y no camina. Se la pasa sentada todo el día. Es un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo X. ¿Qué va a pasar a lo largo de las semanas? Se le van a atrofiar sus piernitas, sus rodillas, tus pies, sus tobillitos, todo, ¿verdad? Porque no está usando sus piernas, no está caminando. Se atrofia. El Señor lo dio y usted está sano, está sana, pero no lo usa, se atrofia. Lo mismo pasa, amados hermanos y amadas hermanas, con los dones también, ¿sí? Con los sentidos espirituales. Por eso dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados, se ejercitan los sentidos que Dios nos da. Y ese alimento sólido es para quienes han alcanzado la madurez. ¿Se acuerdan acá que les hablaba? Me va a regresar. Que dice, y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Qué les dije aquí? Que no nos referíamos a ancianos literalmente, sino a esas personas con esa madurez espiritual. Se fija, va de la mano, mi estimado y estimada, va de la mano con este. Para los que han alcanzado, ¿qué? Madurez, ¿sí? Si está ahí, dígalo conmigo, aunque no abra el micrófono. Para los que han alcanzado madurez, ¿sí? Y me brinco hasta acá, que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Amén. Entonces ejercita ese don.
Estamos en el nivel 2, en el don de profecía. Que mucha gente dice, un profeta tiene que decir todo claramente y nunca equivocarse. Un profeta se equivoca, porque un profeta se equivoca, dicho de otra manera, formulada de otra manera la pregunta. Porque un profeta se equivocó, una persona que tiene don de profecía, ¿quiere decir que es un falso profeta? Levanten la mano los que digan que sí. Si una persona se equivocó en dar una profecía, ¿es un falso profeta? Levanten la mano. Ajá. Quienes digan que no es un falso profeta, aún habiéndose equivocado, levanten la mano. Exacto. ¿Por qué? Pues justamente, ¿verdad? Qué bueno que todos sepan, gloria a Dios. Es como si decimos, porque un pastor se equivocó y cometió un error, ya es un falso pastor. No, es un humano, se equivocó. Un evangelista se equivocó, es un falso evangelista. Se equivocó malamente, ¿verdad? No justificamos, hay que estar preparados en las cosas del Señor, pero somos humanos, nos podemos caer, nos podemos equivocar, ¿sí? Un salmista, un adorador se puede equivocar y un profeta también se puede equivocar, también, ¿sí? No porque sea un falso, porque no es de Dios, ay, es que ya dio una palabra y no es de Dios. No, se puede equivocar, inclusive se puede equivocar también. Cabe comentar en lo que les decía ahorita, Dios le reveló algo por medio de un sueño, un ejemplo. Y ahí está, Dios le dio la palabra. Entonces, esta persona profética con don de profecía interpretó mal. No es que sea falso, es que comprendió mal, interpretó mal ese sueño y dio una palabra errada, una palabra profética, un mensaje profético errado. ¿Sí? Le dice a una persona, bueno, es que yo te vi en sueño así y así, y no, no era nada que ver lo que decía, era otra cosa. ¿Por qué? Repito, hago hincapié, no porque sea un falso, se equivocó al interpretar. Y hoy en día tristemente se juzga y se señala mucho que un profeta comete un error. Uy, ya es un hereje, ya no es de Dios, ya. No, hermanos, no. Puede errar, puede equivocarse, ¿sí? Que si la equivocación es una y otra y otra y otra y otra y otra y no está alineada su palabra profética en las escrituras, bueno, ya es diferente, ya estamos hablando de otra cosa. Y 3, el oficio del profeta, para que las naciones sean transformadas. Se pudiera comparar o decir que es como un pastor, pero para las naciones, ¿sí? Ahí, ya es profeta de oficio y el Señor, sin que esta persona busque, desarrollame el don, dame el don, ya el Señor le da palabra, ahora sí que se lo diré, palabras coloquiales al por mayor, ¿verdad? Ya le llegue, le llegue, le llega, ya está de lleno, profetizando, especialmente para las naciones, aún para la política, para las iglesias, para etcétera, etcétera, ¿sí? Este sería el nivel 3. Ahora bien, ya casi para culminar, esta clase se nos alargó un poquito más que de costumbre, hermanos. Les comento que las otras clases van a ser quizá de hora y media, alguna cosa así. Esta se nos fue más larga por la presentación y demás, pero está bien, nos teníamos que conocer. ¿Existen los profetas en la actualidad con bases bíblicas, con cimientos bíblicos? Sí, vamos a verlo con cimientos bíblicos, ¿verdad? Esa palabra profética, número 1, no debe de tener nuevas doctrinas, no debe de tener doctrinas contrarias a lo que está aquí escrito. Claro que no se va a contradecir, Dios no se va a contradecir en su palabra, Dios no va a venir a revelarme algo a mí que contradiga la escritura. No, obvio que no, ni a mí, ni a usted, ni a nadie. Y como les dije en un principio, esa palabra profética es para edificación, exhortación y consolación, no para agregarle más al canon bíblico, no para agregarle más, ¿sí? No es para eso, ya se cerró el canon, ya nadie va a venir a ponerle nada a la escritura. La palabra profética más segura está en la Biblia, sí,
Claro que sí, está en la Biblia. Ahí vemos la palabra profética más segura. Y una palabra profética debe estar alineada a la escritura, debe ir de acorde a lo que está escrito. Ahora bien, mucha gente dice, pero ¿por qué ha de haber profetas si la palabra profética ya la tenemos en la escritura? Sí hay, sí hay palabra profética, pero vuelvo y repito, hago hincapié, debe estar esta alineada a la escritura, sí, no debe tener una doctrina nueva y debe ser únicamente, no para agregarle al canon bíblico, debe ser únicamente para edificar, consolar y exhortar. Ahora bien, vamos a leer qué dice en 1 Corintios 14, 1 al 3. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, ¿sí? Que este ya lo leímos, pero se los traje otra vez para recordar, ¿sí? Procurad profetizar, procurarlo, hermanos. Dice aquí, no se puede agregar o quitar al canon bíblico, como lo vimos ahorita, y con bases bíblicas leemos en Gálatas 1:8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Sí? Será un anatema si quiere anunciar otra cosa diferente, otro evangelio diferente a lo que ya tenemos en la escritura. Eso es importante. Aquí tenemos el sustento bíblico en Gálatas. También tenemos el sustento de que la palabra profética más segura está en la Biblia, sí. Según de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Amén. Entonces sí, tenemos la palabra más profética más segura aquí en la escritura. También hay personas que comentan que ya no existen profetas hoy en día, sacando de contexto esta palabra que dice en Mateo 11:13, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y la gente suele decir, Juan el Bautista fue el último profeta, hermana. Mucha gente me ha venido a mí a querer contender con eso, ¿verdad? Es que el último profeta fue Juan, ya no hay más profetas después de Juan, ya no hay. Y vienen y nos pelean y quieren contender y decimos, no, hermano, no, no vamos a pelear. Vamos a comprender mejor el contexto de este texto, ¿sí? Porque se saca, perdón la redundancia, se saca de contexto, ¿sí? Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, pero ¿a qué se refería aquí? Al leer el contexto, no habla del ministerio profético, no habla como tal del don profético, del ministerio profético, sino acerca de los que profetizaron referente a la venida del Mesías. Amén. A eso. Y leemos aquí, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis, que oís y veis. ¿Sí? Ir a saber a Juan. Entonces, ¿qué estaban hablando de aquí? Aquí, perdón, sobre la venida del Mesías, ¿sí? Juan fue el último profeta que profetizó, sí, pero no que profetizó como tener el don, como el ministerio, sino que profetizó meramente acerca de la venida del Mesías. En ese contexto se refiere. Anunciar de la venida de Jesucristo. En ese contexto él profetizó, profetizaba. En ese contexto. No, no en el contexto que hasta Juan fue el último profeta y ya no hay más, hasta ahí se acabó. No, yo no puedo profetizar sobre la primer venida del Mesías, ¿cierto? Ni usted ni nadie. El último profeta que profetizó la venida del Mesías fue Juan. En ese contexto es verdad, pero yo puedo dar una palabra profética en otro contexto, ¿sí? Usted,
cualquiera de los que estamos aquí, que el Señor en su misericordia nos revele algo, nos diga algo. Ahí podemos dar una palabra profética. ¿Para qué? Perdón que sea incisiva con esto, pero para que quede claro, ¿para qué esa palabra? Para exhortar, consolar o edificar. No para anunciar que viene Jesucristo, no. Ese fue Juan, ese sí fue Juan. ¿Se fijan cómo se saca de contexto este texto? Se malentiende, se malcomprende. Y no juzgamos muchas veces por no escudriñar la escritura, ¿verdad? Ahora bien, después de Juan, ¿encontramos más profetas en la iglesia primitiva? Sí. Dice aquí en Hechos 13:1, lo voy a agrandar. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llama Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca y Saulo. ¿Sí? ¿Se fijan, hermanos? Después de Juan, vemos en la iglesia primitiva a estos profetas. Profetas y maestros de la palabra, maestros del evangelio, maestros y profetas. En el libro de los Hechos, en el Nuevo Testamento, no solamente vemos los profetas del Antiguo Testamento, que son los que prepararon, los que hablaron de la venida de Jesús, de la primera venida de Jesús, aún después de que Jesús se retiró como hombre de esta tierra, ¿sí? Y después inclusive de Juan el Bautista, ¿qué pasó? Vienen más profetas, ¿sí? Vuelvo a lo mismo, para agregarle al canon, no. Para anunciar la venida del Mesías, no. Para otros fines, para otro contexto, pero hay más profetas. Amén. Vamos a ver otro versículo, otra porción de la escritura. El profeta Agabo, también en el libro de los Hechos, capítulo 21, versículo 10 al 11. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Vuelvo a repetir, amados del Señor, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quién es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Amén, gloria a Dios. Básicamente, Dios, el Espíritu Santo, usó aquí en Agabo, ¿sí? Para decirle a Pablo, pues que ya, cuello, ¿verdad? En pocas palabras, parafraseando, ¿verdad? En el español muy mexicano, que ya le iban ya iba a morir, ¿verdad? Entonces, lo vemos también en el Nuevo Testamento, en los Hechos, a este profeta Agabo, ¿sí? ¿Cómo pudiéramos decir que entonces Juan fue el último profeta? No, aquí estamos viendo, vino después Agabo, vinieron también estos otros hombres. ¿Se fijan que hay una serie de profetas? Hay más hombres, profetas, y no nada más hombres, mujeres también, amadas hermanas también, ¿sí? A partir de la iglesia primitiva y al sol de hoy todavía. Vamos a ver aquí, ya estamos por terminar. Si están un poco cansaditos, aguántenme poquito, ya vamos a acabar en 5 minutos. Aquí vemos también a estas chicas profetas, las hijas de Felipe. Leemos en Hechos 21, 8 al 9. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Amén, gloria a Dios. Estas muchachas, estas chicas, como les decimos hoy en día, ¿sí?
profetizaban, tenían el don, eran profetas. Y también, repito, después de Juan el Bautista estaban ellas. En la iglesia primitiva, en el libro de los Hechos lo vemos. Sí, las hijas de Felipe profetizaban. Sí, estas chicas doncellas, estas hijas doncellas de Felipe. Y hago hincapié al sol de hoy. Usted, yo podemos ser una como ellas. Amén. Y vamos a ver aquí los ministerios, Efesios 4, 11 al 13, capítulo 4, versículo 11 al 13. Y él mismo constituyó, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Se fijan? Son los ministerios a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Entonces, estos 5 ministerios se constituyeron para edificación del cuerpo de Cristo hasta que lleguemos, parafraseando, la estatura del varón perfecto. Hasta entonces, ¿sí? Hasta que el Señor venga por su iglesia, básicamente. Por eso dice aquí, con caducidad son estos ministerios. ¿Cuándo caduca? ¿Cuándo terminan? Cuando lleguemos a esa estatura del varón perfecto. ¿Sí? Mientras tanto, el Señor lo requiere y nos lo da para edificación del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Para salvación, ¿sí? Y aquí está el ministerio, por eso dice, constituyó a unos profetas, a otros profetas, ¿sí? Aún siguen operando estos ministerios al sol de hoy, todavía, y es para la gloria y honra del Señor, ¿sí? Y es por gracia de Él que ciertas personas están en estos ministerios, que algunos pueden tener 2 ministerios, 3, pues sí. Hay un ejemplo, un profeta evangelista, sí, sí lo hay. Hay un pastor profeta, sí, sí lo hay. Hay un maestro profeta, sí, sí lo hay. Por citar ejemplos, ¿verdad? Sí, puede alguien, aparte de un ministerio, puede tener otro más añadido. También, a eso es a lo que quiero llegar con este comentario. Puede también. O puede que no, puede que en algunos casos solamente ejerza un ministerio y ya es lo que el Señor quiere, ¿verdad? Que es pastor, solamente pastor. U otros, vuelvo a hacer hincapié, ¿verdad? Para que no va a haber confusión. U otro es pastor y profeta, sí, puede que también. Ujú. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Quiénes son los santos? Usted, yo, el cuerpo de Cristo, somos los santos. ¿Por qué somos santos? Porque nos portamos súper bien. No, hermanos, no. Somos santos por aquel que nos santificó, por aquel que vino a derramar su sangre en la cruz del Calvario, esa sangre perfecta, esa preciosa sangre que fue para que nosotros fuéramos hechos justos y santificados en Él. Por eso somos los santos. Amén, gloria a Dios. ¿Sí? Y ya por último, es para la iglesia, como vimos, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Vuelvo a hacer hincapié aquí, ¿sí? Entonces, pues gloria a Dios por los dones. ¿Hay más dones? Sí, hay más dones. Ahorita nos estamos centrando en este. Daremos una pincelada también más adelante, amados hermanos y hermanas, en el discernimiento, en el de ciencia, sí. ¿Por qué?
porque el profeta, dentro de su, por llamarlo así, de alguna manera, dentro de su equipamiento, ¿verdad? Para que vaya a la batalla, para que vaya a la obra, para que vaya al ministerio, pues el Señor le puede ir añadiendo más. Le puede ir añadiendo el de ciencia, de entrada el de discernimiento, hay que discernir, pero ya lo iremos viendo en próximas clases, hermanos. Que Dios les bendiga grandemente. Si Dios así lo permite, nos vemos el próximo jueves en la clase número 2. Amén.